tardes, bienvenidos a este programa de Paz en Telecá. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Marta Serrea del grupo de BDS de Madrid y a Héctor Grat de la red de judíos antisionistas y del grupo de BDS de boicot a Israel de Madrid. Vamos a tratar de analizar esta tarde, junto con Héctor y con Marta, vamos a intentar analizar el impacto y el objetivo estratégico que tenía esta invasión israelí dentro de la política de ocupación israelí. Y bueno, vamos a comenzar con esta primera... vamos a empezar con Héctor. Buenas tardes, Héctor. Hola. Vamos a empezar con algunas preguntas sobre el ataque a Gaza y esa política de ocupación israelí. En primer lugar, nos gustaría que nos contaras brevemente cuáles piensas que han sido los principales impactos de este ataque contra la franja, que ha sido, como sabemos, una de las más cruentas operaciones militares de los últimos tiempos, y en general el impacto que puede haber tenido sobre los territorios palestinos y para la población árabe dentro de Israel. Sí, la verdad que efectivamente el ataque a Gaza de la operación Margen Protector es una de las más cruentas desde el punto de vista de las víctimas civiles. Ha habido cerca de 2.200 muertos, un 70% de las víctimas son mujeres y niños, y prácticamente más del 90% son víctimas completamente civiles. Y desde el punto de vista de la destrucción, han atacado, han bombardeado, como siempre, instalaciones dentro de Gaza, otra vez la central eléctrica, otra vez el tratamiento de agua, las escuelas de la UNRWA, las universidades e incluso hospitales. Entonces esto ha sido parte del ataque aéreo. Entonces el ataque aéreo es similar quizás al de otras ocasiones, al de plomo fundido. Y luego, en una segunda etapa, Israel planeaba un ataque terrestre que en realidad quedó detenido prácticamente en sus inicios, porque efectivamente fue también muy destructivo, porque la potencia de fuego del ejército israelí es muy grande, pero en realidad arrasaron varios barrios enteros, demolerlo y no dejar piedra sobre piedra, pero no llegaron a entrar, no fueron capaces de entrar en la ciudad de Gaza, sino que es simplemente en las periferias, es decir, son campos de refugiados en la periferia de la ciudad. Bueno, esto muestra por una parte efectivamente el desnivel entre la desigualdad, el desequilibrio entre la potencia del cuarto ejército del mundo y las milicias de la resistencia palestina, y por otra parte muestra el valor y la victoria en realidad en el terreno de la resistencia palestina, que logró detener la invasión. Israel hubiera querido seguir, planeaban seguirlo, pero los propios mandos militares valoraban que el coste en víctimas iba a ser tan alto que no iba a ser aceptable para la sociedad israelí. Incluso en estos ataques, o sea, las 60 y pico víctimas que ha tenido el ejército israelí han sido en estos ataques terrestres, evidentemente, lo cual muestra que la resistencia palestina, lejos de derrumbarse, pudo mantenerse erguida y defender Gaza, ¿no? Y respecto a los 8 años de bloqueo, muchas veces ocasiones comentados, muchas ocasiones cuando se habla de los ataques, no se contextualiza. ¿Piensas que hay alguna posibilidad actual de que estos 8 años de la franja de Gaza, de que bloqueada la franja de Gaza, alguna posibilidad de que se produzca un desbloqueo, de que se abran las fronteras de la franja? Bueno, que se produzca un desbloqueo, para ser sintético, es bastante difícil. Porque la relación de fuerzas y los apoyos internacionales, la complicidad de los Estados Unidos y los gobiernos europeos, de la Unión Europea con Israel, hacen difícil que en cualquier negociación Israel acepte abrir completamente las fronteras de Gaza y levantar el bloqueo. Para el que no lo recuerda, aquello es como un gigantesco campo de concentración de 1.800.000 personas que desde hace 8 años está completamente rodeado y desconectado del mundo por el asedio israelí.
y los alimentos, los insumos, Israel raciona todos los insumos, especialmente los de construcción y evidentemente todo lo que ellos ven como estratégico para la reconstrucción de Gaza, y hace que de operación de ataque en ataque sea difícil de reconstruirlo, y lo único que entra más o menos regularmente es la alimentación, que también está racionada por los israelíes, y luego lo que entraba por el sistema de túneles, que era uno de los objetivos del ataque. En realidad el ataque tenía dos objetivos: uno era defender, el más concreto militar era destruir el sistema de túneles por los cuales entra alimentación, y evidentemente entran armas también que mantienen la resistencia, y por otro, darle el golpe de gracia al gobierno de Hamas, a la vez boicoteando o a la vez intentando hundir el acuerdo entre Fatah, entre el resto de la OLP y Hamas, para crear un gobierno de unidad nacional. Entonces, desde este punto de vista es difícil. Lo que ocurre es que este era el plan israelí, y que lo que ocurrió durante el ataque es que en realidad desde el punto de vista militar no lograron ninguno de los objetivos, no lograron destruir el sistema de túneles, no lograron evitar que sigan cayendo cohetes en Israel, e incluso tuvieron que cerrar durante 3 días el aeropuerto de Tel Aviv por los cohetes que llegaban al campo, a las pistas de aterrizaje. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se produce una situación un poco, digamos, ambigua, un poco clara, porque por una parte, desde el punto de vista militar, no han logrado los objetivos, por lo tanto, cuando se logra el alto el fuego, la comunidad internacional presiona a Israel para que efectivamente levanten el bloqueo. La Liga Árabe, los gobiernos árabes, los cómplices, aunque proamericanos, presionan para que se levante el bloqueo mínimamente, y Israel lo que intenta es ganar tiempo. Entonces, en realidad, el acuerdo de armisticio decía que lo que iban a abrir era un mes de negociaciones para ver cómo se levantaba el bloqueo. Israel lo que intenta en este mes es ganar en la mesa de negociaciones lo que no ganaron en el terreno. Y por lo tanto, el levantamiento del bloqueo es más que... está más que bajo muchos interrogantes. Bueno, ya me ha respondido a la siguiente pregunta. Los objetivos reales de la operación, se presentaron como esa reacción de Israel al asesinato del joven pretexto. Sí, porque bueno, está claro, la propia policía israelí sabía desde el comienzo, primero, que no habían sido secuestrados por Hamas, y segundo, que los habían matado, que los que los secuestraron los mataron el mismo día. Y sin embargo, montaron toda la operación de propaganda y de relaciones internacionales, de apoyos internacionales, y lo que lanzaron, ¿para qué? Para una campaña de detenciones, de ataques en Cisjordania, de detenciones masivas de más de 200 militantes, especialmente de Hamas, pero no solo de Hamas, en Cisjordania. Antes me comentabas bastante un poco, me gustaría que nos explicaras un poco más. ¿Se puede hablar de alguna diferencia en la resistencia palestina entre la operación Profundido y la operación Marma, alguna diferencia esencial, cambiada la resistencia palestina en este periodo de tiempo? Cambió fundamentalmente en esto que explicaba antes, ¿no? En la capacidad de la resistencia en Gaza de detener el ataque o de hacerle difícil el avance a las tropas israelíes. En la operación Plomo Fundido, Israel llegó hasta el centro de la ciudad, ocupó Gaza, destruyó todo lo que le vino en gana, y esta vez efectivamente la aviación contra el pueblo de Gaza no tiene cómo defenderse. La aviación, no hay donde esconderse, no hay refugio, lo único que pueden hacer es tirarse al mar, ¿no? Y entonces la defensa frente a la aviación es difícil. Sin embargo, frente al ataque terrestre, pues se puede decir que fueron bastante efectivos. Y por último, ya para terminar un poco sobre esta sección, un poco que trataba de analizar el ataque a Gaza dentro de la política de ocupación israelí. Bueno, eso que citaba antes, ¿no? Que podemos denominar como esa sempiterna tensa calma que existe en Medio Oriente y que siempre da paso, ¿no?, a ofensivas occidentales. ¿Piensas que existe alguna relación entre los recientes ataques norteamericanos a los yihadistas en Siria y la ofensiva israelí? ¿Y cómo analizarías todo esto en el marco de la llamada primavera árabe?
Bueno, la ofensiva israelí lo que hace es aprovechar, son muy inteligentes y aprovechan todas las ocasiones. Entonces, entre otras cosas, además del acuerdo de unidad nacional entre Hamas y Fatah, lo que toman en cuenta los israelíes es que la zona está muy convulsa y que por lo tanto y piensan ellos que como el resto del mundo está muy preocupado de qué es lo que va a pasar con el ISIS en Siria y en Irak, se le iba a prestar poca atención al ataque en Gaza. Bueno, ellos suelen atacar también siempre en el verano porque saben que la capacidad de reacción del resto del mundo es menor y no por casualidad empiezan siempre el sábado o domingo, que saben que les da un fin de semana de tiempo, de plazo para hacer lo que quieran sin que nadie reaccione. Entonces, por un lado eso, y luego evidentemente el ataque desde el punto de vista suyo y también quizás del imperialismo en la región, lo que hay es sí un intento de Israel de unirse, de sumarse, aunque sea un invitado no tan deseable para la coalición antiyihadista que está atacando al ISIS en Irak y en Siria. Incluye por primera vez ataques de los ejércitos árabes de la península arábiga y a Irán como colaborador. De hecho, en realidad, bueno, esto lo que hace el ataque al ISIS es quizás consolidar la posición de Irán como potencia regional, que ya la había ganado a través del descalabro de Irak y la catástrofe en Irak, donde es Irán el que sale ganando de la guerra en el fondo, y ahora otra vez no se puede hacer nada sin ellos, y ellos aparecen ahí en un frente, digamos, en el frente de la normalidad, como la racionalidad frente a las milicias estas, al terror del ISIS. Israel intenta apuntarse a ese carro, que es el carro de construir el enemigo islámico, el enemigo fundamentalista islámico. Y entonces Hamas, ISIS, Hezbollah e Irán para ellos son todo uno. Intentan meterlos todos en el mismo saco y así legitimarse ellos mismos en su acción y ayudar a construir también el imaginario occidental sobre cuál es la posición allí entre, claro, regímenes moderados y democráticos como los de la península, como las monarquías de la península y la barbarie fundamentalista de los demás, ¿no? De sus enemigos. Pues muchas gracias, Héctor.